imágenes sonoras de diferentes regiones del mundo. Martes de entrevista. Enigma musical. Historia de la música en Costa Rica. 245. Un espacio donde las efemérides se convierten en sonidos musicales. Acompáñenos todos los martes, miércoles y jueves a las 2:45. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Les saluda Caterina. Músicos, artistas y acontecimientos de cada día. Hoy es martes 4 de octubre, martes de entrevista. Y por lo tanto quería presentar a ustedes, nuestro querido público, un ensamble costarricense que tiene una carrera multifacética. Fíjense ustedes, este ensamble interpreta los conciertos, graba los discos, pero aparte de ello investiga y publica los libros y realiza ediciones musicales. Estoy hablando del ensamble Libertango. Así que me gustaría presentar a Mijail Mondol, uno de los miembros de este ensamble, y también a Juan Carlos Martínez. Bienvenidos, Mijail y Juan Carlos. Muchísimas gracias, Caterina y Juan Carlos. Para nosotros es un placer compartir este espacio con todos los video audientes del programa. Muy complacidos. Sí, muchísimas gracias a todos y también por la oportunidad de compartir un rato con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por encontrar el tiempo, como hemos hablado detrás de las cámaras, ¿verdad? Y en las bambalinas, o en los bambalinas, que ustedes estaban corriendo de sus trabajos para asistir en el programa. De verdad, mis agradecimientos. Y bien, el grupo Libertango, más de 2 décadas. Cuéntenos acerca del grupo, cómo surgió, cómo es su trayectoria. Y bueno, no es fácil mantener 20 años tocando tangos, ¿no es cierto? Cuéntenos, Mijail, Juan Carlos. Bueno, gracias, Caterina. Sí, efectivamente, son más de 20 años. Nos parecemos ya al título de ese tango famoso de Carlos Gardel, 20 años no son nada, no es nada, pero si tenemos ya 2 décadas. Nos iniciamos en el año 1998 primero como un trío, el trío experimental Libertango, en donde, bueno, estuvo, y hasta la fecha está Juan Carlos Martínez, Jorge Luis Alvarado Bravo y mi persona. Iniciamos con el proyecto y ya alrededor de los años, pues fuimos adquiriendo ya el formato de quinteto hasta llegar allá a conformarnos como un grupo de más de 2 décadas. Así es. Sí, ahí tal vez puedo agregar de que en el 2010 más o menos fue que ya nos convertimos el grupo en un quinteto y bueno, la base o lo que en un principio queríamos era pues tocar la música de Piazzolla, como lo dice el nombre, Libertango. Y en el camino ha sido pues muy hermoso poder, bueno, no solo ir experimentando y sonando la música de Piazzolla, sino que ya también nos encontramos con el tango rioplatense, o lo que muchos llaman tango tradicional. Y ya a partir de como el año 2013, 14, ahí comenzamos ya a hacer nuestras propias creaciones, y ahí fue donde comenzó también el tema de la investigación del tango costarricense, que es el tema de hoy también. Bueno, y precisamente el tema de hoy es la presentación del libro, ¿verdad? Del libro, o más bien, de partituras
que se llama Tangos costarricenses para voz y piano, primera mitad del siglo XX. Y este libro es editado por Editorial Arboleda del año 2022, es decir, recientemente sacado del horno. Y me gustaría que nos contaran cuándo van a presentar este libro para invitar de una vez a nuestros radio oyentes para asistir en esta presentación. Mijaíl, Juan Carlos, no sean tan tímidos. Bueno, el evento propio ya de la presentación del libro será el 12 de octubre, o sea, de mañana en 8, a las 5 de la tarde en la Escuela de Artes Musicales. Ahí nos pueden acompañar. Mijaíl tal vez tiene algunos otros detalles. Sí, efectivamente, Caterina, esto, vamos a ver, ha sido una hermosa experiencia de poder, es un trabajo, para empezar, es un trabajo colectivo, es un trabajo en el que todos los integrantes del quinteto hemos puesto nuestro granito de arena para rescatar, recopilar esta tradición del tango costarricense, como muy bien lo ha señalado Juan Carlos Martínez, y todavía más complacidos de celebrar este libro en el marco de los 80 años de la Escuela de Artes Musicales, y sobre todo con el apoyo que nos ha dado la escuela. El archivo también nos ha dado muy buena parte de esta recopilación de tangos costarricenses. Se debe a las condiciones en que se mantienen varias de estas partituras que pudimos de alguna manera transcribir, pero no solamente transcribir. Aquí hay un trabajo de arreglos musicales, un trabajo de adaptación, un trabajo de edición musical, en el cual nuestro compañero Jorge Luis Alvarado pues ha dirigido prácticamente este proyecto de edición musical, y junto, por supuesto, con todos la labor de adaptación, arreglos musicales, transcripciones que se realizaron de partituras que, como bien sabemos, pues estaban en condiciones, digamos, poco legibles en el archivo, pero que, digamos, nuestro proyecto siempre fue un proyecto que de alguna manera rescatara esta tradición del género del tango costarricense, y sobre todo brindar un documento que también sirviera, digamos, para evidenciar el desarrollo histórico documental que ha tenido este género en nuestro país. Sí, precisamente, y es interesante, sabemos muy bien que tanto Ensamble Libertango como precisamente Mijaíl Mondol, que nos acompaña también hoy, han preparado diferentes libros sobre el tango costarricense. Y más bien interesa también como comparar, porque bueno, uno siempre dice la palabra tango y es precisamente de una vez la memoria nos lleva a un país determinado, Argentina, pero sabemos muy bien que el tango es el género que está presente en todo el mundo. Por lo tanto, yo quería preguntar tanto a Mijaíl como a Juan Carlos, ¿cómo fue la cultura y la práctica del género de tango en Costa Rica en la primera mitad del siglo XX? Bueno, perdón, efectivamente, Caterina, de alguna manera este libro de partituras revela una historia muy particular del tango en Costa Rica de la primera mitad del siglo XX, que es, para empezar, el tango en Costa Rica. Vamos a ver, el tango a nivel latinoamericano ingresa por las grandes compañías disqueras, sobre todo estadounidenses, en particular, por ejemplo, la disquera Victor, compañías que inclusive teatrales, que inclusive traen grupos de tango al Teatro Nacional, inclusive compañías de zarzuela, inclusive de España, que tenían dentro de sus, digamos, dentro de su repertorio algunos conjuntos de tango. Son también bienvenidos acá a Costa Rica y al resto de los países latinoamericanos. Y esto, evidentemente, estamos hablando de principios del siglo XX,
donde también existía ya una tradición en la composición nacional muy importante. Y bueno, uno de los grandes compositores, por ejemplo, Julio Fonseca, va a ser uno de los primeros en adaptar este género como parte del desarrollo de las orquestas comerciales, que estaba justamente diversificándose en esos inicios del siglo XX. Estamos hablando de, inclusive, muchos de estos tangos se adaptan a las bandas nacionales. Hay un trabajo muy, muy importante que realiza el señor Loza Varela, respecto a, digamos, la tradición de los repertorios de las bandas nacionales, donde habían tangos costarricenses, inclusive eran tangos que se ofrecían en las retretas, en los parques capitalinos, en los parques de las principales cabeceras de cantón. Y hay una tradición, entonces, esta tradición se recopila mucho en algunos compositores de la época. Estamos hablando de Julio Fonseca, estamos hablando de Alcides Prado, por supuesto de José Daniel Zúñiga, y entre otros, que marcan, digamos, un desarrollo inicial del tango junto con otros géneros muy importantes de la época, ¿no? Por ejemplo, en lo que fue el ragtime, lo que fue el foxtrot, el jazz en la década de los 20, en la década de los 30. Entonces, eso es como la primera parte, digámoslo así, en que ingresa el tango y sobre todo la composición del tango por parte de algunos de sus compositores, como, bueno, justamente los que están apareciendo aquí, Rodolfo Vargas, José Santiesteban Repeto, Alcides Prado, Juan Bautista Alvarado, Néstor Cubero y por supuesto también Dolores Castagnaro. Es parte, digamos, de una primera generación de compositores nacionales que comienzan a crear tangos costarricenses, como parte, por supuesto, de ese espíritu moderno de la época, como parte del desarrollo de las orquestas comerciales. Esto creo que es una primera importante etapa. La segunda etapa tiene que ver ya con la década del, digamos, la década del 30, la década del 40, en donde ya el tango tiene una gran internacionalización en América Latina, donde la figura de Gardel ya es una figura bastante consagrada, sobre todo en la década de los 30, o otros cantores como Agustín Magaldi, donde ya el tango se desarrolla más en un ámbito más popular, masivo, donde el ingreso de la radio va a ser sumamente importante, y esto también produce que otros compositores, hacia la década de los 30, la década de los 50, en Costa Rica también comenzaran a cultivar este género. Sí, yo quería preguntar que precisamente ahora Mijaíl nos desarrolló la primera etapa, precisamente es la llegada del tango y nombró muchos compositores que participaron en el desarrollo de este género. Pero en la segunda etapa, ahí viendo, digamos, el documento que está incluido en las partituras recién editadas, precisamente se habla sobre la creación de diversos conjuntos dedicados a la interpretación de estos géneros. Que, no sé, puede ser que nos pueden nombrar algunos conjuntos, algunos nombres. También aparición de una generación de cantores e instrumentistas. No sé, Juan Carlos, Mijaíl, ¿alguien de ustedes? Sí, ahí, bueno, yo sé que Mijaíl tiene más más presente los grupos. Yo recuerdo el cuadro de Buenos Aires, que sin lugar a dudas generó y que también fue incluido en el libro, un par de canciones de ellos, y también entiendo que hay un grupo Tucumán, si no me equivoco, y yo creo que Mijaíl pues maneja otros, incluso, bueno, es interesante la participación de cantantes como don Rafa Pérez, que también comenzó interpretando tango. No sé si mi hija puede agregar un poco más. Claro, claro, no, siguiendo el hilo que Juan Carlos está planteando, pues efectivamente la década del 30, la década del 40 es la época de oro del tango a nivel latinoamericano, y eso tiene una gran, digamos, tiene una explicación histórica y social.
que es el auge de los barrios capitalinos, es el auge del cine, sobre todo del cine mexicano, pero también del cine argentino, es el auge también de las emisoras de radio. Entonces, produce de alguna manera un efecto sumamente popular, de popularización del tango, y a partir de eso se crean grupos de tango en Costa Rica, y efectivamente se produce el Grupo San Lorenzo, el Trío San Martín, también los Hermanos Zamora, el Cuadro Buenos Aires y el Conjunto Tucumán, que son los dos grupos más representativos, sobre todo en la década del 30 y posteriormente el Conjunto Tucumán en la década del 40. Y por supuesto que alrededor de estos grupos se va formando toda una generación de cantores, bueno, entre los cuales se pueden citar a Guillermo Sancho, a Héctor Soto, que era conocido como el Gardel Tico, y también los integrantes, muchos integrantes del Cuadro Buenos Aires. Uno de ellos es el señor Francisco Brenes, el del Conjunto Tucumán, uno muy importante, se llamaba Marcel Macho Campos, otro compositor y también promotor del tango en Costa Rica durante esos años, el señor Isaac Soto, cantoras, por ejemplo, como María del Carmen Castro, la señora Julia Stanley, Elizabeth Sequeira, Rosario Coto, y entre ellos Rafa Pérez. En la década de los 40 es también, digamos, una época de formación de muchos de los boleristas que van a tener un gran impacto en la década del 50, en la década del 60, y se forman, digamos, musicalmente aprendiendo tangos. De hecho, a Rafa Pérez se le conoció primero como el chino del tango. Creo que eso es importante recalcarlo, es decir, los grandes boleristas nacionales se forman cantando tangos justamente en esas épocas, pero también tenemos aquí, en esa misma línea de boleristas que se forman cantando tango, a Eduardo Blanco, a Gilberto Hernández, a Hernán Jiménez, otros músicos y también declamadores como Jorge Barrientos, Eduardo Mondragón, y por supuesto una red importante de instrumentistas, sobre todo guitarristas, como lo es el señor Ismael Murillo, Mario Chacón, un referente importante en la composición de la música folclórica costarricense, Antonio Meléndez, Rafael Murillo, Carlos Solórzano, Santiago Barquero, una acordeonista fabulosa, Anita Porotti, Isaac Flores, Jorge Mora, Esteban Romero Mora, Carlos Luis Mora, integrantes del Conjunto Tucumán. Es decir, como podemos ver, es una generación importantísima en el desarrollo del género del tango a partir de la década del 30 y la década del 40. Y por supuesto también no solamente se desarrollan cantores, sino que también se desarrollan letristas de tango. Eso es otro aspecto que hemos querido rescatar en el libro, la importancia de los letristas. Y allí tenemos a una famosa y lamentablemente muy desconocida o muy invisibilizada en la historia musical y también en la historia artística de nuestro país, a la señora Blanca Luz Mora Torres, que cumplió un papel muy importante, quizá más adelante lo podamos comentar, y también otra letrista y educadora importante como la señora Marta Mirambel, una educadora sumamente relevante en la década de los 50, que también hacía letras de tango, inclusive compone, o digamos, junto con Rafael Fonseca, otro músico importante en Atenas, conforman un libro de música escolar en donde venían algunos tangos costarricenses que el quinteto logró extraer y logramos pues ya plantearlo en partituras. Excelente, ¿por qué no hablaremos ahora sobre estas dos letristas? De verdad es interesante ver también la problemática de cómo, de qué hablaban o de qué se cantaba en el tango. Porque sabemos muy bien, hay despecho amoroso en Argentina, pero ¿qué trae el tango o qué temática trae el tango aquí en Costa Rica? Pero antes, mientras ustedes piensan, ahí yo voy a leer un mensaje de Luis Gustavo Lobo Bejarano, que nos dice: muchas gracias al Quinteto Libertango por este rescate extraordinario. Muchas gracias, don Luis Gustavo Lobo. Muy bien, entonces hablaremos sobre precisamente la letra de los tangos costarricenses. ¿Hay una diferencia con las temáticas argentinas o de otros países? ¿Cómo son?
Bueno, en relación con las letras de tango, Caterina, son letras que, vamos a ver, no plantean con gran abundancia el tema arrabalero. Esto decíamos, en las letras del tango rioplatense, pues esto es un tema, una temática central, el tema, digámoslo así, del arrabal, el tema migratorio, popular, sino que se trata más bien de letras que tienen un gran contenido, que pertenecen más que todo a un discurso a un discurso poético, sobre todo más modernista que otra cosa. Es decir, plantean temáticas de despecho amoroso, plantean temáticas que tienen que ver, digámoslo así, con, digamos, evocación a ciertos espacios amorosos, de encuentro amoroso, pero donde, digamos, quizá uno de los tangos donde hay una mayor evocación al tema urbano es un tango que de un letrista, de un poeta político costarricense, José Albertazzi, que se llama Limpiabotas, y que Julio Fonseca lo adapta o hace una composición para este soneto, donde ya hay un tema urbano interesante, que es el limpiabotas, ¿no? Pero la temática de limpiabotas es una temática más que nada de despedida, es una temática donde este limpiabotas, por circunstancias, bueno, de salud, se enferma y se despide de su madre. No hay en realidad una temática muy fuerte, digamos, en cuanto a este sentimiento arrabalero que es característico. Ahora bien, la importancia de Blanca Luz Mora Torres es que ella sí introduce el tema más arrabalero y lo hace justamente con dos piezas cuyo nombre ya evocan una situación particular, que son La noche que te fuiste y Noches de mi Argentina. Estos dos tangos sí ya plantean, digamos, un mayor acercamiento a la letra de tango que generalmente conocemos, ¿no? Pero es interesante porque estos dos tangos se van a componer alrededor de la década de los 50, la década de los finales de los 40, principios de los 50, donde ya el tango pues tenía ya una importante desarrollo, sobre todo tanto en la parte instrumental como en la parte de la letra, mientras que los otros tangos son más de carácter bucólico, son tangos más de carácter sentimental, amoroso. Uno de estos tangos, por ejemplo, de carácter bucólico, de carácter campestre, bueno, es para nuestra sorpresa un tango que nosotros siempre lo hemos asociado a la tradición folclórica costarricense, que es Caña Dulce. Pero lo interesante es que Caña Dulce para empezar, es una poesía de José Joaquín Salas Pérez, que José Daniel Zúñiga la adapta en forma de tango. Y como bien saben, pues esta pieza pues evoca un espacio campestre, un espacio idílico, Caña Dulce Palmoler, o al igual otro gran tango, digamos, compuesto tanto musical como poéticamente por José Daniel Zúñiga, que se llama Gitana, donde es un tango sumamente famoso en la década de los años 30, los años 40, donde José Daniel Zúñiga, con este tango Gitana, pues evoca una situación amorosa, básicamente, romántica, sentimental, ¿verdad? Mijail, yo quería preguntar que usted nombró otra compositora y letrista, Marta Mirabel Umaña. Y sí, ¿verdad? Así es. Correcto. Ella también es letrista de su tango. ¿Y cómo es la letra de ella? ¿Ella sigue el mismo, digamos, misma tendencia de cómo hay que cantar tango o tal vez hay algo más? ¿Propone algo más? Bueno, muchas gracias, Caterina. En relación con Marta Mirabel es muy interesante porque al igual que la señora Blanca Luz Mora, su tango se acerca un poquito más al tango arrabalero. De hecho, una de las piezas se llama bandoneón, evidentemente evocando este instrumento
que conocemos o que es característico del tango, pero también tiene otras letras que inclusive son casi que, digamos, de un carácter muy infantil, una en particular que se llama Muñequita de Cera, donde evoca, digamos, una situación de un señor que compra una muñequita de cera y que, digamos, está preocupado porque la muñequita de cera comienza a derretirse. Es interesante que vean que las temáticas no son propiamente, digamos, de un contexto, al menos esta muñequita de cera, no es una temática que evoque ese tango arrabalero que generalmente conocemos, pero es un tango, digamos, que se difundió como parte de los cancioneros escolares en Atenas, ¿verdad? Pero bueno, tiene este otro tango, como les decía, el tango El Bandoneón, donde efectivamente hay digamos, una clara alusión al instrumento de este género. Aquí nuevamente Luis Gustavo Lobo Bejarano nos escribe, del conjunto Tucumán existen bastantes registros grabados. Sería interesante rescatar y divulgar estos registros. No sé, Juan Carlos, Mijail, ¿qué opinan ustedes acerca de este comentario? Bueno, yo creo que ese ha sido la línea también que hemos tomado como grupo, de ir rescatando pues el tango, ¿verdad? En esta primera fase, y también en un proyecto que ahorita también les comunicamos, queremos rescatar, darle vida otra vez a tangos que por mucho tiempo han estado prácticamente en el anonimato, ¿verdad? Entonces, por dicha, también varias personas se han acercado para comentarnos, como esto del conjunto Tucumán, y pues poco a poco podremos ir refrescándole y dando nueva vida a este importante material. Yo quisiera agregar, Ekaterina, que efectivamente, bueno, y me alegra mucho que Gustavo esté justamente allí escuchándonos, porque Gustavo ha sido una de las personas, en algún momento yo me vi en problemas con algunos datos históricos, y por dicha, Gustavo Lobo pues tenía unos datos bastante precisos, sobre todo en cuanto a discografía, que nos aportaron muchísimo, así que también aprovecho para mandar un saludo a Gustavo. Y bueno, el gran problema que se nos presenta es que esta música de tango es música que está en cassette a lo sumo, o que tienen familiares de manera grabada, de manera muy casera. Entonces, nuestra labor ha sido rescatar ese material. Involucra todo un trabajo, digamos, de parte de Fabricio Arquero, que es un guitarrista, compositor, de parte, por supuesto, de Juan Carlos Martínez, de Jorge Luis Alvarado, de Pedro García. Involucra un trabajo, digamos, de transcripción de esta música que no tiene, digamos, un soporte muy estable, ¿no? Es decir, es un trabajo realmente de recopilación, de investigación, que a veces uno se encuentra con materiales que a veces no se escuchan muy bien, que hay que transcribirlos, etcétera. Inclusive con el mismo fenómeno de las partituras. Muchas de esas partituras en realidad eran partichelas, y que gracias a la labor de Juan Carlos, de Fabricio, de Jorge Luis Alvarado, se pudo casi que reconstruir muchas de estas piezas. Y eso es algo que, bueno, las personas pueden ver este libro, Tangos Costarricenses para Voz y Piano, pero en realidad hay un trabajo de edición, un trabajo de recopilación, de organización histórica, que nos tomó cerca de 3 años y medio, un poquito más, por dicha. Bueno, tuvimos el asunto de la pandemia, que nos ayudó un poco digamos, a tener un poquito de tiempo y a dedicarnos justamente a este tipo de proyecto, entre otros que ya más posteriormente ya Juan Carlos va a comentar. Pero efectivamente nuestra labor a partir del aproximadamente el 2010, 2011, fue abocarnos por la recopilación, la investigación del tango en Costa Rica.
De alguna manera, yo siempre lo he sostenido, a nosotros nos pasó un poquito, guardando las proporciones del caso, por supuesto, pero nos pasó un poquito como Piazzolla, en el sentido de que Piazzolla era un músico que siempre estaba pensando en cómo componer sinfonías. De hecho, se fue a París a estudiar con Nadia Boulanger para dejar un poco su tradición de tanguero y convertirse en un compositor académico. La gran bendición que tuvimos es que Nadia Boulanger le dice a Piazzolla, no, mire, usted toca muy bien el bandoneón, dedíquese a eso. A nosotros de alguna manera, digamos, guardando las proporciones del caso, reitero, nos pasó un poco lo mismo. Nosotros comenzamos a tocar mucho de la música de Astor Piazzolla, seguimos tocando, nos encanta tocar, por supuesto, pero también nos hemos abocado a rescatar, digamos, el fenómeno del tango en Costa Rica, y con este libro, Tangos Costarricenses para Voz y Piano, pues lo que estamos queriendo dar es una difusión del patrimonio que representa el tango en Costa Rica a partir de compositores sumamente versátiles, ¿verdad? Como estamos hablando de Julio Fonseca, de Alcides Prado, de la señora Castañaro, de Dolores Castañaro, estamos hablando también de Alcides Prado, y de otros y otras compositoras que no han sido reconocidas, digamos, dentro de la tradición histórica musical costarricense, bueno, como es el caso de Blanca Luz Mora Torres, quien es hermana de Ricardo Mora Torres y también esposa de uno de los cantantes, digamos, más consolidados en la década del 40, como fue Guillermo Sancho del cuadro Buenos Aires. Estamos hablando de una educadora como Marta Mirambel Umaña, que desde Atenas realiza junto con el maestro Rafael Ángel Fonseca Espinosa un cancionero de tangos para las escuelas. Esto ya nos da un indicio, digamos, de la importancia que tiene el tango en Costa Rica durante la década del 40, los años 40, la década de los 50. Sí, muchas gracias, Mijael. Ahorita ustedes van a contar precisamente sobre dos actividades, nuevamente recordando qué va a suceder el próximo martes y qué nos espera en estas semanas. Eso sí, pero antes me gustaría decir que aquí estamos recibiendo algunos mensajes de Noé Jiménez, que siempre nos acompaña en las entrevistas, se nos dice que la entrevista es muy interesante. Después, don Luis Leiva nos dice que está oyendo la entrevista, está muy interesante. Nuestro programador de Radio Universidad, César Delgado, nos escribe, qué casualidad, mañana voy a programar el concierto Aconcagua de Piazzolla. Entonces sí, le salió bastante como los astros como se alinearon, ¿verdad? Y don William Guzmán, que también es nuestro radio escucha, hasta nos envió un artículo suyo que se llama ¿Por qué enseñar música? Después, don William, voy a revisar esto. Muchas gracias. Y ahora bien, cuéntenos sobre dos actividades. La primera, nuevamente, inviten, porque ya la actividad está. La segunda ya viene. ¿Y qué viene? También, por favor, cuéntenos, para terminar nuestra entrevista de hoy. Bueno, como le habíamos comentado, el próximo miércoles 12 de octubre a las 5 de la tarde en la sala Curiel, ahí en la Escuela de Música, vamos a estar presentando oficialmente nuestro libro. Aquí nada más para darles una primer vista. Y pues ya pues, lo pueden adquirir contactándonos. Y eso por un lado. Ese mismo día en la noche vamos a estar tocando en Barrio Escalante, en Casa Roja, si no me equivoco, es el lugar. Y el otro evento, pues muy importante, que nos tiene muy emocionados, es el lanzamiento del segundo disco que grabamos y que es muy especial, ya que cuenta también con la participación de don Rafa Pérez. Sin lugar a duda, para dejarlos ahí con la espinita, le ha dado un
un toque mágico, espectacular al disco, y realmente nos tiene muy emocionados. Este disco lo comenzamos a grabar antes de la pandemia, pero bueno, por razones de toda esta situación lo fuimos posponiendo, y pues ya gracias a Dios, pues ya tenemos el producto. Esperamos que ya a partir del mismo 12 de octubre ya esté el disco en todas las plataformas digitales. Igualmente van a poder escuchar el disco anterior, que tuvimos ahí una cuestión y tuvimos que bajar el disco, el primer disco, Tangología Costarricense. También ya está en camino a estar en las plataformas. Así que el primer disco, Tangología, esperamos que en cualquier momento ya aparezca en las plataformas, y a partir del 12 de octubre, pues esperamos también que el segundo disco pues aparezca, que es un disco que se llama Milonga Rurbana. Ahí también vamos a hacer, como el disco anterior, una recopilación de tangos viejos costarricenses, y estamos aportando un par de temas nuevos, originales, compuestos por nuestro compañero pianista Jorge Luis Alvarado, y también por nuestro gran amigo Héctor Murillo. Esos son los dos tangos como más recientes, y después los otros temas sí son bueno, unos que por cierto vienen acá en el libro, los temas de Luz Blanca, perdón, Blanca Luz, ya se me hizo un enredo. Van a estar los dos temas, La noche que te fuiste y Noches de mi Argentina, cantados por don Rafa Pérez, que quedaron maravillosos. Muy bien, entonces primeramente, para no perdernos, el próximo martes a las 5 de la tarde en la Sala Cuyel es la presentación del libro. Imagino que van a tocar, ¿qué van a interpretar? Bueno, en esta presentación es una presentación muy hermosa, porque vamos a contar también con las palabras del director de la Escuela de Artes Musicales, el señor Ernesto Rodríguez. Estará también la coordinadora del Archivo Histórico Musical. También contaremos con las palabras de la decana, de María Clara Vargas Cuyel. Y estaremos, por supuesto, todos los miembros del quinteto hablando acerca del libro, y al final ofreceremos un recital con algunos de estos tangos que están aquí en el libro, y también haciendo un repaso, digámoslo así, del repertorio original que ha venido trabajando también el Quinteto Libertango. Esta actividad es de 5 a 7 de la noche aproximadamente, y como muy bien decía mi compañero Juan Carlos, pues ese mismo día tenemos bastante trabajo que hacer. A las 8 de la noche tenemos otro recital ese mismo día en Casa Rojas, donde también vamos a presentar otros tangos costarricenses, y donde daremos pues también anuncio de este segundo proyecto, que ha sido una bendición, como dice Juan Carlos, porque han coincidido el que se trata del proyecto de nuestro segundo disco, que se titula Milonga Rurbana, y que bueno, creo que con estos dos materiales el Quinteto Libertango, después de más de 20 años, está tratando de evidenciar el desarrollo, la importancia que ha tenido este género en Costa Rica, y con este libro de partituras de manera particular, lo que queremos es llevar a cabo, promover la interpretación no solamente de la composición nacional, sino también de la música popular costarricense a partir del género del tango. Y bueno, yo quisiera pues referirme un poco también al hermoso prólogo que nos escribe la cantante lírica investigadora, la señora, y una de las fundadoras del Archivo Histórico, la señora Samira Barquero, que muy bien en la parte de la contraportada del libro nos puso una frase muy linda. Dice así:
Estos espléndidos tangos de compositores y autores costarricenses revitalizan el pasado, fortalecen el presente y rejuvenecen el futuro. No hay música si no resuena. Y eso es justamente lo que queremos nosotros, resonar para que haya música, devolver a nuestro país una tradición justamente para que podamos vivir, podamos revivir la importancia de este género en la cultura popular costarricense. Muchas gracias, Mijail. Y aquí estoy leyendo los mensajes. Tal vez Víctor me ayude a colocarlos en la transmisión de Liliana Steiner Batres. Encantadísima con este programa. Muchas gracias, doña Liliana. Don Francisco Blanco, saludos al doctor Mondol, excelente músico y excelente profesional. Y nuevamente Luis Gustavo Lobo Bejarano, un saludo cordial para mi amigo Mijail Mondol. Y bien, entonces nosotros no nos despedimos, o sea, vamos a despedir hoy, pero no vamos a despedir para mucho tiempo porque el disco también presentaremos en nuestro programa, así que estamos esperando que salga a la luz, ¿verdad? Y nuevamente están invitados para el programa 245. Agradezco a Mijail Mondol López, a Juan Carlos Martínez Araya y de verdad a todo el colectivo de Libertango, Ensamble Libertango, por presentarnos este programa de hoy. Muchas gracias. Y ahora, en la Radio Universidad, vamos a escuchar a Libertango. Así que no se vayan, sino acompáñenos ya en la transmisión radiofónica. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz tarde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que estén bien.